El orden del día. Ramón, tienes la palabra. Con el micrófono yo creo que sí que se oye. Vale. Bueno, en primer lugar, buenos días. Es desde luego algo muy alegre podernos ver las caras después de estos tiempos tan difíciles que hemos tenido. Venimos de una cuarta asamblea que se desarrolló en un momento terrible, en plena epidemia, por una parte. Nos tenían encerrados en nuestras casas y con unos gobiernos que en toda Europa estaban intentando avanzar en la privatización de las pensiones. Era muy difícil defenderse en esas condiciones. Lo intentamos a pesar de los pesares, nos organizamos de forma telemática contra aquellos que decían que no teníamos derecho porque en los estatutos no estaba, que no nos podíamos ver telemáticamente, que tenía que ser presencial. Hicimos frente a todas estas dificultades con la ayuda de nuestros nietos, de nuestros hijos. Conseguimos hacer cursillos rápidos de conexión telemática y conseguimos organizarnos y plantar cara a los intentos de destruir el sistema público de pensiones que se agudizaron en ese momento. Yo voy a presentaros un informe, que es un informe colectivo de los portavoces de Ciriaco, de Conchi, de yo mismo, pero que sobre todo es el reflejo del trabajo colectivo de todo el mundo, porque lo que hemos conseguido es producto del esfuerzo y del trabajo de los que estamos aquí y de muchas personas que no están aquí, pero que en sus localidades, en sus territorios, han hecho posible que pudiéramos revertir esa situación tan difícil que teníamos. No destruyeron COESPE, al contrario, nos hemos reforzado, hemos conseguido mantener un discurso frente a los medios de comunicación, frente al poder, de que las pensiones eran sostenibles, de que nuestro sistema público no necesitaba más reformas, sino al contrario, lo que necesitaba era fortalecerse, recuperar las cotizaciones que se rebajaron a las empresas, recuperar la jubilación a los 65 años. Y necesitábamos avanzar hacia acabar con la brecha de género, recuperar las pensiones que están por debajo de lo que marca la Carta Social Europea, por debajo de los 1.080 euros, y que ello era posible si nos movilizábamos y si nos organizábamos. Evitamos la descomposición del movimiento, seguimos organizando a la gente. A pesar de estas dificultades, pusimos en marcha una serie de comisiones que no me quiero alargar porque está en el informe y está en los propios informes de las comisiones que han trabajado enormemente desde la Comisión de la Mujer por el tema de la brecha de género frente a una ley tramposa que hizo el Gobierno que cerraba la brecha de género solo un 3% del 30% e intentaba decir que ya habían cumplido. No. Se ha estado trabajando en esta cuestión. Se ha estado trabajando desde la Comisión Internacional para no quedarnos solos. Y hoy tenemos aquí comunicados de Argentina, de Chile, de Marruecos, de la Federación Sindical Mundial. Tenemos un trabajo conjunto realizado con los chalecos amarillos de Francia, con diversos movimientos sociales de todo el mundo que muestran que el movimiento de los pensionistas no está solo frente a ese poder. Hemos tenido un trabajo también enorme por parte de la Comisión de Legal de decodificar, desmontar los argumentos tramposos que se lanzaban desde el poder. El último, el del IPC medio, como sustitutivo del IPC real que reivindicamos. Pero
también en tantas y tantas otras cosas. Hemos tenido una comisión de legal que nos ha dado argumentos, que ha desmontado las trampas que habían en las leyes y nos ha permitido generar un argumentario para llegar a la gente, poder convencer de la justeza de nuestras reivindicaciones. Hemos tenido una comisión de comunicación que ha conseguido ir generando una visualización de nuestra lucha, de nuestra permanente movilización, que aunque los medios de comunicación lo hayan silenciado, cada vez más gente en este país sabe que los pensionistas llevan años saliendo cada lunes a las plazas para defender sus derechos y que eso es un ejemplo de cómo se defienden los derechos. Por otra parte, hemos conectado con otros movimientos sociales en la defensa de las residencias públicas, en defensa de la sanidad pública, de la educación. Hemos intentado acercarnos a los trabajadores y solidarizarnos en su lucha por la derogación de la reforma laboral. Sabemos sobradamente que no va a haber pensiones dignas si no hay condiciones de trabajo dignas. Nos hemos puesto al lado de los trabajadores cuando estos han luchado, lo hemos hecho en Cádiz, aunque luego también haya venido la ley Mordaza y nos hayan venido a detener gente. La gente de nuestro movimiento ha estado presente en las luchas ejemplares de los trabajadores de Cádiz y estamos presentes en muchísimas movilizaciones de los colectivos de trabajadores, de los trabajadores y trabajadoras en este momento. Hemos abordado toda una serie de dificultades. Yo quiero destacar que frente a todo ese ruido nos concentramos especialmente en tres cuestiones. En primer lugar, denunciar el IPC medio. No es fácil porque ellos intentaron arrancarnos el discurso, nuestras palabras, nuestro argumentario. Nosotros decíamos IPC es IPC. ¿Y qué han hecho? Decir, no, si ya les hemos subido el IPC, pero el IPC medio, pequeño detalle. Estos días habréis visto a Escrivá prodigarse en los medios de comunicación explicando que él ha subido el IPC, lo que se habían comprometido. Son tramposos. Pero para desmontar estas trampas está nuestra movilización. Y cada vez más gente entiende que se están haciendo trampas. Y es verdad, todavía muchos pensionistas y muchos trabajadores no acaban de entender esto. Cuando sale Escrivá se lo creen. Pero mirad, tenemos detrás nuestro que el viento sopla a favor. Porque quien va a mostrarles a los trabajadores y a los pensionistas que el IPC medio o el IPC subyacente que quieren aplicar a los trabajadores no es el IPC, va a ser la factura que le llega a la gente cada mes. Va a ser cuando tengan que pagar la electricidad, cuando tengan que comprar los alimentos o cuando tengan que verse de cara con una inflación que va a sobrepasar el 10%. Cuando esto ocurra, cuando la gente no llegue a fin de mes, entenderá, decodificará que los pensionistas tienen razón cuando dicen que a la gente no se le recupera el coste de la vida. Y esa gente que hoy quizás todavía está en el sofá y quizás todavía está pasiva, va a entender que es necesario hacer lo que estamos planteando, luchar por defender el derecho a una vida digna. Hemos defendido que no hubiera pensiones por debajo del umbral de pobreza, exigiendo que se cumpliera la Carta, lo que establece la Carta Social Europea, de que no pueden haber ingresos por debajo de los 1.080 euros. Lo seguimos explicando, intentan distorsionar. Nos llamaron de todo cuando planteamos esto por primera vez. Luego han subido el salario mínimo. Bien, está correcta esta cuestión, pero no solo queremos esto. Primero, queremos que eso se revalorice con lo que suba el IPC, con lo que suba la inflación, que va a subir mucho. Y segundo, queremos que ahí, además del salario mínimo, estén las pensiones mínimas. Esté la gente mayor que está por debajo del nivel de pobreza y que son millones en nuestro país, y especialmente mujeres. Y hemos defendido el carácter público del sistema de pensiones, porque el problema que hay en nuestro país, en Europa y en el mundo, es que frente a la crisis financiera del 2008, frente a la crisis que se está produciendo en este momento de la propia solvencia del sistema financiero, se pretende enjuagar, resolver
esas crisis bancarias echando mano de las finanzas de los sistemas públicos de pensión. Por eso los fondos privados quieren meter mano, quieren obligar a los gobiernos a que metan mano, a que saquen el dinero de los fondos públicos de pensiones. Y esto no lo vamos a permitir. Lo estamos denunciando y estamos consiguiendo algunas victorias. Cuando el LAB, el sindicato mayoritario en el País Vasco, que había entrado en el juego de las pensiones privadas, se desmarca y dice que a partir de ahora no van a seguir por este camino, eso es producto de nuestra lucha. Cuando los sindicatos mayoritarios de este país, que aceptaron la primera parte de la reforma, lo del IPC medio, pensando quizás que a los trabajadores no les iba a pasar lo mismo, ahora se encuentran que le están exigiendo no el IPC medio, el IPC subyacente, que todavía es peor. Pues hemos conseguido que estos sindicatos mayoritarios ahora no apoyen la reforma que privatiza las pensiones, o al menos no la apoyen públicamente. Bienvenido sea, pero vamos a ir a los centros de trabajo a explicarles que de ninguna manera se puede sacar el dinero que va a las cotizaciones sociales para los fondos privados. Primero, porque los trabajadores en el futuro se van a encontrar que ese dinero no está, que se lo han gastado, que lo han pulverizado, como hicieron en Chile, en Estados Unidos. Pero segundo, porque si se desvía, y en los últimos días ya Escrivá está desmelenado, y está planteando perdonar a las empresas hasta 1.500 euros por trabajador de su cotización social. Si se quita ese dinero de los ingresos de la seguridad social, no van a poder pagar nuestras pensiones, porque se pagan con lo que el mes anterior se ha cobrado de cotizaciones. Por tanto, ni a trabajadores ni a pensionistas es aceptable ese camino, por mucho que nos lo intenten envolver en celofán, con lazos bonitos, con incentivos para que quien entre en este juego reciba dinero adicional. No podemos permitirlo. Hemos intentado, en esta terrible situación, salir de nuestro aislamiento, porque han intentado colocarnos en una esquina. Pensaban que era más fácil robar a los pensionistas que a los trabajadores activos, por la razón de que, efectivamente, los pensionistas no se encuentran en los centros de trabajo. No tenemos la misma capacidad de movilización de estar decenas de miles de trabajadores en un polígono industrial, como estaban los compañeros de Cádiz. Es verdad que tenemos más dificultades para organizarnos, pero tenemos experiencia. Venimos de una larga lucha en la defensa de los derechos sociales, especialmente en la gente que compone el activo de nuestro movimiento. Y hemos sido capaces de darle la vuelta y de romper este aislamiento. En este sentido nos hemos dirigido a los jóvenes, a los trabajadores. Hemos evitado que se rompiera la unidad entre trabajadores y gente mayor, que lo intentaron, y especialmente entre la gente mayor y los jóvenes, que lo siguen intentando. Cuando dicen, hombre, es que fíjense, una ministra el otro día, es que claro, ¿cómo puede ser que haya gente que cobra una pensión que es más alta que lo que cobran los jóvenes en prácticas? Esto es lo que están planteando, a ver si nos enfrentan. Y la respuesta tiene que ser que lo que no puede ser es que haya jóvenes en prácticas durante años, que haya gente becaria, trabajo precario. Lo que hay que hacer es dignificar los salarios, no reducir las pensiones. En esta situación tan difícil, nos correspondió al movimiento pensionista levantar el movimiento social después de la epidemia. Y lanzamos primero convocatorias en febrero en cada uno de los territorios y luego una convocatoria el 16 de octubre en Madrid. Una convocatoria dificilísima. Nos encontramos con dificultades con otros movimientos de pensionistas y decidimos que seguíamos para adelante, pero dando la mano. Lo convocamos como COESPE, pero dijimos quien se quiera añadir, que se añada. Aquí no sobra nadie. Y tuvimos una manifestación que fue la primera manifestación social después de la epidemia. El primer movimiento social no fueron, podrían haber sido los jóvenes, lo tenían más fácil, que les han subido las matrículas de la universidad. Podrían haber sido trabajadores que han recibido también lo suyo.
pero resulta que la primera movilización fue de la gente mayor, también sembrando ejemplo. Y en esta situación conseguimos revertir. Quienes pensaban que el movimiento pensionista estaba muerto se dieron cuenta que se equivocaban. Y conseguimos también incorporar aquellos movimientos que hasta última hora del mundo pensionista no convocaron o estuvieron intentando convocar durante otras fechas, etcétera, y finalmente convergieron con nosotros. Fue un éxito, juntamos 30.000 personas, pero fue insuficiente. Porque con 30.000 personas lo que se ha comprobado es que no basta para parar a Escrivá y los procesos de privatización. Seguramente si en lugar de 30.000 hubiéramos sido 300.000, la segunda parte de la ley no hubiera aparecido. Pero las cosas son como son. Y tenemos que concienciarnos que nuestra lucha es una lucha a largo plazo. No es una lucha que hoy convoques una manifestación y mañana cambies al ministro y cambies las leyes. Vamos a necesitar recomponernos, reorganizarnos, acumular razones, llegar a millones de personas, a los 9 millones de pensionistas, para poder parar la que se nos viene encima. En este sentido, esa movilización sirvió para mostrar al movimiento cuál era el camino y, por cierto, para mostrar a los trabajadores y a los jóvenes qué es lo que hay que hacer cuando van a por ti. Pero no conseguimos parar la segunda parte de la reforma, el proyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. ¿Qué nombre más largo para una ley que sería ley de privatización de las pensiones? No se atreven a decirlo así. Y la hacen farragosa, incomprensible. Tendremos que decodificarla para la gente. Tendremos que explicar que en la ley se dice que el Gobierno ya no va a garantizar lo que pase con el dinero que vaya a las pensiones privadas. Tema no menor, porque ya se están curando en salud. Recordemos que en Chile ha tenido que salir el Gobierno a compensar a los pensionistas. Pues aquí ya dicen, no, en la ley ya pone que no, nada de eso. Pues sí que están seguros de lo bien que va a ir esto. Una ley que plantea abrir una puerta. El problema no es si van a descontar 400 euros de cotización al mes a un trabajador o trabajadora, o van a ser 1.000, o van a ser... El problema es que esto es como cuando abres la puerta y te ponen el zapato para que no puedas cerrarla. Una vez se abre el camino de que la banca privada meta mano en las cotizaciones sociales, esa puerta no se va a cerrar. Y lo más probable es que si vienen otros gobiernos más conservadores o más neoliberales, la puerta se abra todavía más y nos destruyan este sistema. Por eso no vamos a poder, en fin, vamos a tener que dar esa batalla con paciencia e inteligencia. Lo hemos hecho. Hemos ido a los grupos políticos y les hemos confrontado. Y aquellos que al principio aceptaron pasar esa ley por la vía de urgencia, después nos han dicho que van a hacer enmiendas de profundidad para impedir que eso sea de esta manera. Bien, vamos a tener que continuar trabajando. Nos queda una lucha difícil en que necesitamos acumular fuerzas. Y las propuestas que, a través de la experiencia, nos planteamos serían, en primer lugar, ser capaces de sumar, ser capaces de llamar a COESPE a todo el mundo que quiera estar con nosotros. COESPE es un movimiento abierto. Esto no es un club cerrado que excluimos a nadie. Tenemos que trabajar, eso sí, con cuidado, porque cualquier organización social abierta, y más con las redes como funcionan, pues son muy vulnerables a las personas tóxicas. Además, como estamos nerviosos y con problemas muchas veces que se manifiestan hasta en el plano psicológico, pues la convivencia a veces es difícil. Pero tenemos que aprender a querernos, a cuidarnos entre nosotros, a resolver nuestras diferencias siendo constructivos, sabiendo que nadie tiene la razón, porque no tenemos un catecismo ni un libro que nos diga cómo hemos de actuar. Vamos a actuar, estamos actuando sobre la prueba y el error. Cuando hacemos una cosa y funciona bien,
para adelante, la repetimos. Y si funciona mal, no hay que culpar a nadie de nosotros, porque cualquiera puede equivocarse. Pero simplemente hay que analizar, esto no funciona, esto no arrastra a la gente, cambiemos de metodología. Intentemos evitar que personas tóxicas que repiten una y otra vez la misma historia y que cuando no consiguen poner sus criterios, pues la lían parda, ocupen lugares de responsabilidad en nuestra organización. Pero aquí no sobra nadie. Necesitamos gente, pero hemos de aprender a trabajar colectivamente, con fraternidad. Somos una organización abierta, somos un movimiento social. De hecho, no tiene sentido que nos machaquemos en imponer un criterio. Tiene que salir este cartel como este, porque como cada organización y cada plataforma tiene autonomía, por mucho que uno dé la plasta, si alguien no quiere hacer, no lo hará. Hemos de convencernos, hemos de trabajar por consenso y aprender unos de otros, porque como nadie tiene la razón, porque nadie sabe cómo vamos a salir de este agujero, hemos de intentar trabajar constructivamente sobre lo que vayamos aprendiendo colectivamente, positivamente, entre todos nosotros. Afrontamos tiempos adversos. La guerra no va a ayudar, al contrario. La guerra va a intentar justificar más recortes sociales, más ley mordaza y más gasto público, que dicen que no hay para las pensiones, pero sí lo hay para que nuestro gasto militar pase del 1,2 al 2%. Vamos a tener que llegar a los jóvenes, a los trabajadores y decirles que este no es el camino. Que el camino para acabar con la violencia, con los problemas, con la falta de legitimidad de los gobiernos. Yo os pongo un ejemplo. Acaban de haber elecciones en Francia. Consecuencia, la misma noche de las elecciones se lía un pitote tal que acaban muertas 2 personas. Lo que pasaba en el Capitolio empieza a pasar en Europa. Se está deslegitimando la misma manera de gobernarnos y necesitamos imponer otros valores, el valor de la mayoría social, el valor de los derechos sociales de las personas. Son tiempos complicados, pero pensad que sin nuestro trabajo las pensiones en este país ya estarían privatizadas. Somos un ejemplo de dignidad y de lucha para toda la sociedad. Y aunque las cosas estén difíciles, la carestía, las dificultades van a acabar llevando a la gente a nuestras filas, a nuestros argumentos y a nuestra lucha. Somos mensajeros de un cambio social que inevitablemente se va a producir en nuestro país. Ramón, perdona, por favor, para seguir también todo el tema de los tiempos, si puedes ir terminando, te lo agradecemos. Termino. Y hoy más que nunca tenemos que seguir manteniendo nuestras exigencias y nuestra organización. Gobierne quien gobierne, las pensiones. Gracias. Francisco Pepe. ¡Qué personalidad!